Nuestra historia comenzó el segundo día del año nuevo, cuando se produjo una avería doméstica común. La caldera del apartamento de nuestro héroe dejó de funcionar. Tras examinar el aparato averiado, se dio cuenta de que no había elegido el mejor lugar para vivir, ya que parecía que todo en él estaba a punto de estropearse. En ese momento, se oyeron pasos fuertes en el pasillo, seguidos de un grito. Alguien se quejaba de que los jóvenes no sabían cómo ahorrar en calefacción. El anciano caminaba por el pasillo, agitando una escoba con enfado y diciendo que todo lo que tenían que hacer para mantenerse calientes era ponerse calcetines y tapar las ventanas con cinta adhesiva. Al oír los gritos del hombre, el joven se dio cuenta de que le estaban insinuando agresivamente que algún día la caldera se estropearía. ¿Qué es lo que ocurrió? Y que si informaba de la avería ahora, le echarían la culpa. Por supuesto, se habría visto obligado a pagar la reparación y luego le habrían subido el alquiler por no cuidar bien de la casa. La vida del joven había sido difícil desde su infancia, por lo que una ducha fría no le parecía un desastre terrible. El frío de la habitación le molestaba mucho más. Quizás el anciano había conseguido lavarle el cerebro después de todo, porque el protagonista fue casi inmediatamente a la tienda y compró láminas de plástico para cubrir las ventanas. Parece que esto se llamaba el efecto mariposa, cuando el aleteo de un insecto en un extremo del planeta podía provocar un huracán en el otro, y ahora la vida del joven cambiaría por culpa de una caldera rota. A las 9 de la noche, el joven llegó a la tienda y una simpática dependienta le dijo que la lámina se encontraba a la derecha del gran pilar marcado con la letra F. Al observar las abarrotadas estanterías del supermercado, quedó claro que allí se podía encontrar absolutamente todo lo que uno deseara. En la sección de herramientas había un hombre con su hijo. El niño le pidió a su padre que le comprara una llave inglesa, pero su petición fue rechazada con un gesto desdeñoso. Sin embargo, el niño siguió divirtiéndose y agitando la herramienta que tanto le gustaba. Según el propietario del orfanato, el padre le puso a nuestro héroe el nombre de Lee Hua-yeon, pero el niño nunca había visto a ninguno de sus padres. Su vida no estaba llena de logros ni alegrías. Sus padres lo abandonaron cuando era niño, y el orfanato solo le proporcionaba comida y refugio. Nunca estuvo protegido, y no conocía el afecto ni el amor. A pesar de todas las desventajas de vivir en un orfanato, este lugar le dio la firme convicción de que tenía que hacerse más fuerte, porque en este mundo solo se valoraba la fuerza. Pronto, Lee Hua-yeon desarrolló la mentalidad de que el dinero era la principal fuente de fuerza, por lo que trabajó incluso mientras asistía a la escuela secundaria. Desgraciadamente, esto le llevó a obtener malos resultados académicos, y, sin una educación adecuada, solo podía aspirar a trabajos a tiempo parcial. Lo único que le enseñaron todos esos trabajos diferentes fue que su tiempo no valía prácticamente nada. Así que, desde muy temprana edad, el niño supo muy bien que el mundo era un lugar cruel que ponía a prueba tu fuerza cada día. Lee Hua-yeon se detuvo ante el puesto de cuchillos y admiró el brillo del metal y su superficie lisa, capaz de realizar cortes precisos. Cogió uno de ellos y sonrió. Se adaptaba cómodamente a su mano y tenía un aspecto increíblemente elegante. A la vendedora le pareció muy extraño este comportamiento, porque el chico estaba literalmente en medio de la tienda con un machete en las manos y sonriendo. El hombre que había venido con su hijo también decidió que era mejor no acercarse a él. Al mirar la hoja lisa, en la que podía ver su reflejo, nuestro héroe pensó que ese objeto le traía algunos recuerdos. Cuando se dio cuenta de que su duro trabajo no valía ni siquiera 10.000 wones y que los huérfanos no podían alistarse en el ejército, decidió convertirse en mercenario y participar en guerras por todo el mundo. Lee Hua-yeon era miembro del primer escuadrón, una unidad mercenaria internacional formada por huérfanos y personas rechazadas por la sociedad, es decir, aquellos que no tenían nada que perder. A personas como él se les daba un lugar donde dormir, ropa y la promesa de dinero para el resto de sus días. Era una buena oportunidad por la que no podían sino estar agradecidos. Así que estos marginados unieron sus fuerzas para librar a los mares de piratas y decapitar a terroristas en tierra firme. Pero ahora él era solo un tipo normal, que como todos los demás, iba a las tiendas y compraba lo que le gustaba. Mientras escaneaba el machete en la caja, la dependienta le preguntó si quería elegir algo más práctico, algo adecuado para talar árboles o acampar, pero él negó con la cabeza. Llevaba mucho tiempo pensando en comprar un machete nuevo porque el suyo estaba muy desafilado, y este le parecía adecuado. Además, pidió que le cortaran 10 metros de film transparente. El pedido era un poco extraño, pero la mujer no hizo ninguna pregunta y se limitó a cortar la longitud de film requerida.
Su cuchillo de oficina hizo un ruido desagradable al cortar el plástico, y el sonido le pareció absurdamente fuerte. Hwa-yeon estaba nerviosa. El cuchillo estaba tan desafilado que era imposible cortar nada de forma uniforme con él. Entonces decidió que no lo aguantaría ni un segundo más, y ordenó a la dependienta que se alejara del desafortunado rollo de film. Como ya había pagado el machete, tenía todo el derecho a usarlo, así que decidió no dudar ni un segundo y hacer lo que le facilitaría la vida. La fuerza con la que blandió el arma asustó muchísimo a la pobre mujer, que ya se sentía inexplicablemente inquieta con ese tipo extraño. Pero él no hizo nada terrible, solo cortó la película, y lo hizo mucho más rápido que la mujer, y para ser sinceros, de forma más limpia. La atención del hombre se vio atraída por unos ruidos y pensó que se trataba de algún tipo de evento cercano, ya que la gente pedía ruidosamente a alguien que les hiciera una foto. Así que decidió acercarse para averiguar qué estaba pasando. Y lo que vio allí le sorprendió enormemente. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que iban a salirse de sus órbitas. Y no es de extrañar, porque justo en medio de la tienda había un duende, una criatura mítica real, que blandía un cuchillo con una sonrisa maliciosa. Al principio, la gente pensó que no era real, pero cuando el monstruo no se detuvo y siguió apuntando con el afilado cuchillo a la multitud, el miedo comenzó a apoderarse de la gente. Todo el mundo entró en pánico después de que se cometiera el primer asesinato, cuando a un niño muy pequeño le cortaron el cuello sin piedad y lo dejaron desangrarse hasta morir. Pero, por extraño que parezca, eso no fue lo más aterrador, porque después del asesinato, el duende saltó sobre el cadáver y comenzó a devorar su carne. Hwa-yeon estaba simplemente conmocionado. No podía entender lo que estaba pasando, porque todo se parecía al argumento de algún videojuego. Solo una cosa estaba clara. Había comprado el machete por una razón. Mientras tanto, el duende, sin prestar atención a nadie, seguía comiéndose al que había matado. Cuando vio a otro tipo de pie cerca, su rostro ensangrentado esbozó una sonrisa, y quedó claro que ya había elegido a su próxima víctima. Hwa-yeon retrocedió, y se dio cuenta de que ahora él era el objetivo del monstruo. No sabía qué hacer, porque nunca antes se había encontrado con algo así, a pesar de haber participado en muchas guerras y haber visto la muerte. Sin dudarlo, la criatura saltó hacia él y chilló alegremente, anticipando una abundante comida. Por un momento, nuestro héroe se sintió confundido. Todo parecía tan irreal que le resultaba difícil idear un plan de acción, pero entonces sus instintos se impusieron a su sentido común, y sus manos blandieron el machete para defenderse del enemigo, y lo consiguió, con gran éxito. Al mirar el exterior del centro comercial, era imposible imaginar el caos que se estaba produciendo en su interior. Los pasillos estaban llenos de destrucción y muerte, los suelos estaban sucios, y los cadáveres de las víctimas yacían en casi todos los rincones. Los supervivientes seguían luchando contra las fantásticas criaturas que habían aparecido en su mundo por razones desconocidas. Con cada segundo que pasaba, se hacía más difícil luchar. Sus manos temblaban por el agotamiento, y sus cerebros se negaban a aceptar la nueva realidad. El insoportable olor a sangre lo invadía todo, recordándoles que la muerte les acechaba literalmente, y que tenían que pensar cuidadosamente cada movimiento que hacían. De repente, el silencio se rompió con un fuerte grito de auxilio, y nuestro héroe giró inmediatamente la cabeza, tratando de encontrar el origen del sonido. Pero todo lo que vio fueron cuerpos destrozados, que probablemente ya no podían decir nada. Los goblins se reunieron en pequeños grupos para que el ataque y la matanza fueran más fáciles y rápidos, y su plan funcionó con gran éxito. Uno de esos grupos se acercaba a una mujer superviviente que abrazaba a su hija llorando. Temblaban de miedo y pedían ayuda. Sin dudarlo un instante, nuestro héroe blandió su espada. Fue un impulso que no pudo controlar. Fue este impulso, que estaba al nivel del instinto, el que salvó la vida de la madre y la niña, que ahora veían cómo el terrible monstruo era cortado en pedazos. Mirando con miedo al joven que sostenía la espada ensangrentada en sus manos, la madre preguntó qué estaba pasando. Preguntó de dónde venían esos monstruos, aparentemente aún creyendo que eran algún tipo de decoración aterradora o un juego. Al darse la vuelta, Hwa-yeon ni siquiera sabía qué decir, porque él mismo no entendía del todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Simplemente hizo lo que creyó conveniente. Lo único que entendió durante la batalla fue que la hoja de su machete era completamente inadecuada para tales fines, por lo que necesitaba encontrar algo más adecuado. Pero no tenía tiempo, porque toda una multitud de goblins ya corría directamente hacia él, gritando y gruñendo, lo que sugería que lo querían muerto. Apretando los dientes por la tensión, el chico trató de entender por qué las criaturas seguían allí.
¿Podría ser que se hubiera abierto un pasaje a su mundo en algún lugar? Los sonidos detrás de él llamaron su atención. Al girar la cabeza, se dio cuenta de que había más supervivientes de lo que pensaba, por lo que había esperanza de ser rescatado. 3 jóvenes agarraron los primeros objetos que encontraron y lucharon contra las criaturas. Tenían miedo, pero lo hicieron bien. Era incluso un poco sorprendente cómo un espíritu tan guerrero podía despertar en algunas personas en tan poco tiempo. Pero, por desgracia, no todo el mundo había nacido valiente. Había quienes se acobardaban en las esquinas, suplicando que los salvaran. Nuestro héroe se acercó a uno de ellos y le dijo que el miedo no ayudaría en esa situación, pero que un arma podría ser útil. Según él, suplicar no llevaría a ninguna parte, así que si quería sobrevivir, tenía que levantarse y hacer algo. Así que le entregó una motosierra y le dijo que empezara a actuar de inmediato. Sí, no todos nacían guerreros, pero se podía llegar a serlo si se tenía la fuerza interior. Así que ahora el equipo de nuestro héroe contaba con un miembro más. El primer duende atacó al chico de las gafas. Al principio, este se sintió confundido y olvidó por completo lo que tenía que hacer. El miedo se apoderó de todo su cuerpo y le impidió pensar con claridad. Pero entonces sus instintos tomaron el control y sus manos se lanzaron a la batalla, por lo que el monstruo no tuvo ninguna oportunidad contra el arma. Al mirar su motosierra y su camiseta manchada, el chico apenas podía articular 2 palabras, tan fuerte era el shock, pero Hua Yeon lo apoyó, diciéndole que había hecho un gran trabajo. La situación de este joven demostró que, aunque una persona sea física y moralmente débil, su instinto de supervivencia es una verdadera fuerza motriz. Pronto otro chico corrió hacia ellos, gritando de miedo y pidiéndoles que lo siguieran rápidamente. Lo hicieron y encontraron algo asombroso en uno de los pasillos. Era un portal, y parecía que las criaturas salían de él. Estaba absolutamente claro que tenían que deshacerse de esa cosa lo antes posible, pero nadie sabía cómo hacerlo. Mientras tanto, los duendes llegaban a una velocidad increíble, como si entendieran que la puerta a otra dimensión podría cerrarse tarde o temprano. Las criaturas sonreían maliciosamente, como insinuando que aprovecharían cualquier oportunidad para matar al mayor número de personas posible. Desgraciadamente, lo consiguieron, porque no quedaba ni una sola habitación en el centro comercial donde no hubiera heridos o muertos. Al ver a un par de goblins rematar a sus presas, nuestro héroe llegó a una conclusión obvia. La situación empeoraba por segundos. El número de goblins que emergían de la grieta iba en aumento, por lo que la gente iba perdiendo poco a poco sus fuerzas y recursos, lo que los convertía en presas fáciles. A este ritmo, no tendrían la más mínima posibilidad de deshacerse de los monstruos, y además, seguían sin tener ninguna explicación de dónde venían ni cómo cerrar la grieta. Esta grieta espacial habría tomado por sorpresa incluso a los científicos más brillantes, ya que nunca había habido precedentes similares. Hua Yeon comprendió que la batalla no sería fácil, por lo que tuvo que movilizar todos sus recursos solo para salir vivo de allí. Después de un rato, determinó que cada nueva docena de goblins aparecía en oleadas que se producían a intervalos de 10 minutos. Ahora había unos 26 monstruos corriendo por las salas de comercio, y en 10 minutos habría aún más. Aunque el chico entendía más o menos la situación, no sabía cómo resolverla, lo cual era el principal problema. Además, no todos los artículos de la tienda podían utilizarse como armas, ya que algunos solo eran eficaces en el combate cuerpo a cuerpo con los monstruos. La ventaja no estaba de su lado, porque la mayoría de la gente ya estaba muerta y los supervivientes estaban completamente agotados. Hua Yeon apretó los dientes y pensó que si tuviera un arma de fuego, todo sería diferente. Tan pronto como pensó esto, se oyó el sonido de disparos, como si sus pensamientos se hubieran materializado. Ahora el aire olía a pólvora y carne quemada, y la gente comenzó a dispersarse, sin querer convertirse en víctimas accidentales del bombardeo. Los hombres uniformados dijeron que eran un equipo de respuesta antiterrorista de las fuerzas de defensa de la capital. Afirmaron que los supervivientes estaban ahora a salvo y pidieron a la gente que ayudara a los heridos que se encontraban cerca y se dirigían hacia ellos. El grupo de soldados comenzó a entrar en el edificio, actuando según la estrategia que utilizaban para neutralizar a los terroristas. Armados hasta los dientes, abrieron fuego contra los goblins, con la esperanza de que esto les ayudara a acabar con las criaturas de una vez por todas. Al principio, lograron contener a los monstruos. Tan pronto como se acercaban a la gente, se encontraban con una lluvia de disparos. En un momento dado, nuestros héroes se sintieron aliviados, pensando que los profesionales que sabían lo que hacían se encargarían de su protección. Entonces, el chico, que temblaba de miedo,
Se relajó un poco y finalmente le dio las gracias a Hua Yeon por no abandonarlo en su momento de necesidad. Se presentó como Kim Bo-an y estaba claro que estaba sinceramente agradecido por la ayuda que había recibido en su momento de necesidad. Sin embargo, nuestro héroe era menos amistoso que su nuevo compañero de armas, por lo que solo dijo fríamente que estaba muy cansado. No quería hacer nuevos amigos, especialmente en un momento en el que podía perderlos en la batalla, así que le dijo a Bo-an que siguiera su camino. El caso es que Hua Yeon no quería tener nada que ver con los débiles, porque después de participar en batallas por todo el mundo como mercenario, se dio cuenta de que los débiles siempre perdían. Por eso no quería cargar con peso muerto, sobre todo cuando la situación aún no estaba resuelta. Ahora que había soldados armados a su alrededor, necesitaba aún menos a alguien como Bo Yang, porque guerreros más capaces podían cubrirle las espaldas. Después de todo, la concentración de este joven tímido era casi nula, por lo que su utilidad era mínima, pero el daño que podía causar era significativo. Aunque incluso entre el personal militar experimentado había quienes estaban demasiado nerviosos, su respiración inestable se podía notar a simple vista, y su postura inestable delataba inmediatamente una cierta falta de profesionalidad. Por supuesto, todo esto interfería en la eficiencia, por lo que esos guerreros no lograron dar ni un solo golpe a los goblins. Apretando los dientes con rabia, nuestro héroe se dio cuenta de que ni siquiera se podía confiar al 100% en los profesionales, porque ellos también podían fallar. Incapaz de soportarlo, Hua Yeon se acercó a uno de los soldados inexpertos y le exigió que le diera su arma, porque solo así podría servir a la causa. Dijo que era miembro del escuadrón número 1, por lo que tenía derecho a usar armas de fuego. El soldado tenía dudas, pero no se atrevió a expresarlas. Molesto por su actitud vacilante, Hua Yeon golpeó al soldado y le quitó el arma para poder finalmente empezar a usarla para su propósito original. El comandante del soldado se abalanzó sobre él y le preguntó cómo había podido entregar su arma a un desconocido, lo que era la principal señal de que era un inútil. Apuntando con su arma al delincuente, el comandante ordenó su detención inmediata. Ignorando el conflicto, nuestro héroe comenzó a destruir a sus enemigos con su nueva arma, ahora de forma aún más eficaz. Cuando los soldados vieron la precisión con la que disparaba el joven, se quedaron asombrados, ya que no esperaban ver algo así. Uno de ellos recordó que este joven era miembro de una de las compañías mercenarias más despiadadas del mundo, el Escuadrón número 1, y la habilidad con la que se enfrentaba a sus enemigos demostraba que no mentía. Estaba claro que la guerra y el caos eran su elemento. Ahora nadie quería quitarle el arma. Los soldados decidieron que tenían que colaborar con el joven, así que, mientras Hua Yeon les cubría, llevaron a los supervivientes a un lugar seguro. La puntería de Hua Yeon era simplemente excelente, porque tan pronto como los goblins se acercaban a ellos, estaban condenados a una muerte rápida. Todo a su alrededor parecía el escenario de una película de terror, pero, a pesar de ello, el rescate de personas continuó sin detenerse. Pronto, todos notaron una extraña ventana azul del sistema que anunciaba que el juego se estaba reiniciando. Hua Yeon no podía creer lo que veían sus ojos, porque todo parecía tan surrealista que por un momento realmente pensó que estaba dentro de un videojuego. Cerró los ojos y se rascó la cabeza con cansancio, esperando que la extraña visión desapareciera, pero no fue así. Desde que entró en la ferretería, le habían estado sucediendo cosas inimaginables. Pero era esta notificación del sistema la que le estaba causando dolor de cabeza. No tenía ni idea de lo que significaba el mensaje. Hua Yeon no tenía ni idea de qué juego se trataba, y el hecho de que dijera reiniciar lo confundía. Nunca había visto monstruos repugnantes ni nada parecido a esta grieta espacial. Y no era solo él. Nadie en esa tienda podría haber imaginado que presenciarían y se convertirían en participantes involuntarios de una escena así. Era inútil intentar averiguarlo ahora. Después de todo lo que había sucedido allí hasta el momento estaba más allá del sentido común. Un fuerte gruñido interrumpió sus pensamientos. Estaba claro que la criatura que lo emitía estaba muy cerca. Un monstruo emergió de las sombras. Su tamaño superaba claramente al de todos los goblins con los que se había encontrado hasta ese momento. Al salir de la grieta, el orco rugió tan fuerte que las paredes del centro comercial comenzaron a temblar. La visión inspiró un miedo animal. Incluso los guerreros experimentados que habían visto mucho en sus vidas se asustaron y comenzaron a disparar al azar contra el objetivo, con la esperanza de neutralizarlo. Pero no lo hicieron muy bien. Parecía que las balas no le hacían daño, solo le causaban cierto malestar. Hua Yeon también comenzó a disparar al nuevo monstruo.
pero pronto se dio cuenta de que las balas tampoco tenían ningún efecto sobre él. Los hombres comenzaron a avanzar sin dejar de disparar, lo que hizo que el orco retrocediera un poco, pero aún así no mostraba signos de estar herido. Al ver todo esto, uno de los chicos decidió que era hora de pasar a la acción, así que se lanzó a la carga. Blandió su hacha, decidido a dañar el cuerpo del enemigo a toda costa. Este valiente resultó ser Bo-An, que solo unos minutos antes había estado temblando en un rincón y ahora realizaba maniobras tan atrevidas que, por cierto, dieron resultado. Cuando la enorme criatura se estrelló contra el suelo, el joven compartió la información de que la parte inferior del cuerpo del orco era su punto débil. Hua-Yong lo escuchó con la boca abierta, mientras los demás se preguntaban quién era ese chico. Bo-An dijo que había que desequilibrar a esos monstruos, y solo así se neutralizarían. Nuestro héroe no podía entender cuándo se había producido tal transformación en el chico, porque menos de una hora antes se había acobardado en un rincón y había temblado ante un pequeño duende. Ahora todo había cambiado. Bo-An no solo había derrotado al orco, sino que parecía saber todo lo que había que saber sobre él, lo que le había ayudado. Estaba claro que la forma en que se abalanzó descuidadamente sobre el orco no era en absoluto torpe. Sus movimientos denotaban confianza. El escuadrón de fuerzas especiales miraba confundido al joven que había decapitado sin esfuerzo al enorme monstruo que los había hecho temblar de miedo. Pero no había tiempo para análisis prolongados, porque otra oleada de orcos ya se acercaba a ellos desde la grieta. Bo-An fue el primero en darse cuenta. Inmediatamente volvió la cabeza hacia los enemigos y comenzó a formular mentalmente un plan de acción. Nuestro héroe nunca se había sentido tan confundido en su vida, y no le gustaba esa sensación de perder el control de la situación. En ese momento, el niño corrió sin miedo hacia adelante, con una llave inglesa nueva en las manos, sin detenerse ni siquiera por los gritos de su padre, que había caído de rodillas detrás de él. Solo unas horas antes, era un niño normal que le rogaba a su padre que le comprara una llave inglesa, y ahora se veía obligado a luchar contra un orco. Cabe destacar que lo hizo con tal entusiasmo, como si matar enormes monstruos verdes no fuera la primera vez para él. Esta extrañeza no solo se observaba en este niño. Algunas personas parecían saber exactamente cómo luchar contra estas criaturas. La empleada de la tienda también se comportaba como una guerrera, parecía una mujer refinada, pero ahora blandía una pesada cadena contra el orco, y lo hacía con mucha confianza. Parecía absurdo, porque solo unas horas antes ni siquiera podía cortar correctamente el plástico de burbujas, y ahora estaba destruyendo orcos a diestro y siniestro sin la más mínima emoción. Tales contrastes eran tan llamativos que no se le ocurría ninguna explicación lógica para todo esto. Kim Bo-An era igual. Antes había estado rezando de rodillas, suplicando la salvación, y ahora blandía con confianza un hacha como si hubiera nacido con esa habilidad. Era difícil explicar cómo un niño pequeño que solía hacer berrinches a su padre ahora podía lanzarse tan desesperadamente a la batalla. Por no hablar de la frágil y femenina vendedora que hablaba con un tono cálido y amable, pero que ahora mataba sin piedad. Él no era el único que estaba completamente desconcertado por la situación. Estaba claro que el comandante de las fuerzas especiales, al igual que el resto del grupo, estaba completamente confundido, y ahora tenía miedo de disparar por temor a dañar a la gente. Las víctimas se animaron cuando vieron que los monstruos estaban siendo combatidos, pero sus héroes no eran los militares, sino aquellos a quienes veían todos los días en las calles de la ciudad. Hua-Yong no podía entender la diferencia entre las personas que habían cambiado repentinamente y se habían convertido en verdaderos héroes y todos los demás que aún necesitaban ser salvados. Tenía una curiosidad increíble por saber qué había provocado exactamente esos extraños cambios, así que decidió echar un vistazo más de cerca a la pantalla azul del sistema. De repente, apareció una advertencia que indicaba que no había entrenamiento en este juego, pero que los jugadores podían hacer 3 preguntas. Cuando nuestro héroe sirvió en el escuadrón, tenía un apodo que le pusieron cuando se unió a la campaña más despiadada del mundo de los mercenarios. Le apodaban Intrépido, porque seguía adelante sin importar los peligros desconocidos que le esperaran. Hua-Yong recibió este apodo de sus compañeros extranjeros, porque siempre mantenía la calma independientemente de la situación, por lo que era capaz de sobrevivir en los caóticos campos de batalla. Un nuevo anuncio informó a todos que todas las personas que habían sido seleccionadas como jugadores podían hacer preguntas. Ahora nuestro héroe estaba completamente convencido de que los intentos por comprender la situación eran inútiles, y ya no le hacía gracia. No tenía ninguna duda sobre la autenticidad de los mensajes, ya que había sido testigo de circunstancias irreales, por lo que su primera pregunta fue sobre lo que estaba pasando en general.
El sistema respondió que era el fin del mundo, diseñado para poner a prueba a las personas, combinando la realidad y los videojuegos, que tanto gustaban a la gente. La voz mecánica que salía de la pantalla sonaba como la voz de una mujer, lo cual era increíblemente molesto. También recibió una notificación de que a partir de ese momento estaría disponible una ventana de estado. El chico se preguntó inmediatamente qué era una ventana de estado y qué tipo de información revelaría. Resultó que allí podía averiguar el nivel, las habilidades y los logros de una persona. Con cada minuto que pasaba, la situación se volvía más interesante y absurda, porque ahora la realidad se mezclaba con un videojuego, y existía en la realidad. El sistema informó de que la ventana de estado era la prueba de que Hua Yeon se había convertido en jugador, y también se enteró de que se habían abierto puertas en todo el mundo que conectaban con mazmorras habitadas por monstruos. En cuanto el mensaje del sistema mencionó los videojuegos, el chico entendió lo que estaba pasando, así que decidió hacer una pregunta más importante. Le interesaba saber por qué algunas personas habían cambiado. El sistema respondió que tampoco lo sabía, que tal vez esas personas eran jugadores natos, pero eso no significaba mucho para Hua Yeon. La conversación con la pantalla azul terminó tan pronto como se volvió roja y apareció un mensaje de error. Nuestro héroe estaba confundido porque no sabía qué había pasado y cómo podía volver a la normalidad. Apareció el siguiente mensaje, diciendo que Lee Hua Yeon era el único jugador que no había retrocedido y que se le otorgaría una habilidad especial para mantener el equilibrio. El joven no tenía ni idea de lo que significaba ser el único que no había retrocedido, y no sabía si era bueno o malo. Estaba familiarizado con la palabra regresión, que significaba volver al pasado. Era imposible olvidar este concepto, porque nuestro héroe había gritado 1000 veces en el campo de batalla que quería volver. Ahora todo empezaba a cobrar sentido, porque fue después de las palabras reiniciar el juego, cuando la gente común empezó a lidiar con los orcos con tanta facilidad. Parecía que todas las absurdas palabras del sistema resultaban ser pura verdad, y este descubrimiento no podía sino ser confuso. Quedaba por averiguar qué decían los mensajes del sistema sobre la regresión de todos, excepto Hua Yeon. Una vez que estas ideas se asentaron un poco en su mente, el chico decidió que necesitaba hacer una pregunta más. La ventana del sistema inmediatamente inició una búsqueda de una habilidad especial. De repente, una anciana se acercó a nuestro héroe y empezó a decirle que debía ir con los demás y ayudarles a luchar contra los goblins, porque era bueno en eso. Dándose la vuelta, el joven le dijo que ella ni siquiera podía chillar cuando el monstruo se le acercaba, así que debía quedarse sentada en silencio. Luego le preguntó si había retrocedido, pero ella solo parpadeó confundida, sin entender claramente de qué estaba hablando. Gracias a esto, el joven aprendió una cosa más. Además de los extraños monstruos, había mensajes del sistema que solo él podía ver. Resultó que solo aquellos que habían sido elegidos como jugadores habían retrocedido. Como para demostrar que venían del futuro, los jugadores destruyeron a los orcos atacando sus puntos débiles. Hua Yeon era la única que no conocía el futuro. En ese momento, Boan se le acercó y le dijo que se había convertido en jugador solo gracias a nuestro héroe. Con ganas de conocerlo, había estado viajando de mazmorra en mazmorra por toda Corea. Hua Yeon escuchó la historia de que, si no le hubiera dado una motosierra al cobarde, no habría podido despertar como jugador, y habría seguido siendo un perdedor por el resto de su vida. Así que la única razón por la que Boan pudo triunfar como jugador fue porque Hua Yeon se convirtió en su modelo a seguir. Nuestro héroe se sorprendió mucho de que este tipo lo conociera mejor de lo que pensaba. Haciendo una reverencia, el antiguo cobarde dijo que todo el mundo en Corea conocía a Hua Yeon porque había entrado en la mazmorra final. A medida que nuestro héroe profundizaba en la situación, se encontraba con más y más términos nuevos que nunca había oído antes. Pronto, más personas transformadas se le acercaron y le dijeron que era un gran honor para ellos conocer al héroe contra el que habían luchado al principio. Comprendió que se trataba de jugadores que habían luchado contra los orcos, solo que ahora ellos habían retrocedido, y él no. La gente le hizo innumerables preguntas sobre la última mazmorra, pero él no podía responder porque no sabía nada, así que se quedó mirando la pantalla azul, y esperó a que se completara la búsqueda de una habilidad especial. Resultó ser el efecto mariposa, lo que significaba que recibiría puntos de bonificación por todas las acciones que cambiaran el futuro. Los ojos del joven se abrieron como platos, porque con cada nueva noticia le resultaba cada vez más difícil comprender la nueva realidad. Sabía exactamente lo que significaba el efecto mariposa, el aleteo de cuyas alas podía provocar un tornado al otro lado del mundo.
Le intrigaba la idea de que algunas de sus acciones pudieran cambiar el futuro a escala global. Le parecía una gran responsabilidad, por lo que el miedo comenzó a extenderse por su cuerpo en pequeños escalofríos. Mientras tanto, en algún lugar detrás de ellos, un sonido ensordecedor llamó la atención de todos los jugadores, haciendo que se dieran la vuelta. El rugido se hizo cada vez más fuerte, y entonces la gente vio a enormes orcos saltando de la grieta uno tras otro, y avanzando directamente hacia ellos. Todos los jugadores corrieron simultáneamente hacia ellos, con sus armas en las manos, mientras nuestro héroe permanecía en su sitio y observaba los acontecimientos conmocionado. Sacó su rifle y comenzó a disparar a los objetivos que se movían rápidamente, dándose cuenta de que cada vez aparecían más orcos a medida que pasaba el tiempo. Una vez que una persona se convertía en jugador, además de la ventana de estado, podía ver el nivel y el nombre de los monstruos sobre sus cabezas. Por un lado, esto era útil, pero por otro, no ayudaba en absoluto a derrotar al enemigo. Esta vez, monstruos extremadamente aterradores emergieron de la grieta, con los ojos literalmente ardientes de sed de sangre. Las balas solo les causaban quemaduras leves, e incluso las armas de fuego no podían penetrar la dura piel de los orcos. La razón por la que las armas funcionaban era porque las empuñaban regresadores. Estos jugadores sabían exactamente dónde estaban los puntos débiles de los monstruos, por lo que apuntaban a sus articulaciones, que eran relativamente más débiles que otras partes de sus cuerpos. Hua Yeon ni siquiera intentó apuntar a sus articulaciones, ya que el calibre era demasiado pequeño para cuerpos tan enormes. Pero incluso si las balas hubieran perforado las articulaciones, el daño no habría sido suficiente para matar al monstruo, ni siquiera para derribarlo. La regresión era algo increíble, cuya gloria plena nuestro héroe nunca llegó a experimentar, porque pasó de largo. Todo lo que podía hacer era improvisar y elaborar un plan de acción lo más rápido posible. En un momento dado, una de las salas de comercio quedó completamente vacía. No se veía ni un solo orco ni jugador, solo armas que pertenecían a humanos tiradas por el suelo. El chico recogió un hacha del suelo y decidió que esa arma sería más eficaz contra sus oponentes. Tan pronto como lo hizo, recibió inmediatamente un mensaje que le indicaba que su habilidad especial se había activado y que había cambiado el futuro. Inmediatamente le surgieron un montón de preguntas sobre cómo había influido exactamente en los acontecimientos futuros. Recogiendo varios artículos domésticos que podían servir como armas, nuestro héroe trató de entender al menos algo del mensaje del sistema. Pero lo más comprensible era que había recibido un punto de bonificación. En ese momento, un orco apareció detrás de él, acercándose a una velocidad increíble, y una señal de socorro apareció inmediatamente en la cabeza de Hua Yeon. Sin pensarlo dos veces, el chico se dio la vuelta y lanzó el hacha, apuntando directamente al punto débil de su oponente. Consiguió dañar la articulación debajo de la rodilla, lo que debería haber inmovilizado al orco. El plan funcionó a la perfección, porque unos segundos más tarde, la enorme criatura cayó boca abajo al suelo. Antes de que pudiera recuperarse, Hua Yeon corrió hacia él, agarró el hacha y comenzó a rematar al monstruo, que gritaba de dolor. En algún momento, nuestro héroe se dio cuenta de que disfrutaba completando estas tareas. Todo parecía una peligrosa misión que elevaba su nivel de adrenalina. El único inconveniente era que la sangre del orco olía increíblemente mal, tanto que quería perder el sentido del olfato. Sonriendo, Hua Yeon le preguntó a Boan si había usado alguna vez un hacha, a lo que el joven respondió que había usado principalmente una motosierra. Ahora muchas cosas en la cabeza del joven encajaban, y quedó claro que si hacía algo diferente de lo que había sucedido en el pasado, sería como cambiar el futuro. Boan también dijo que, en el pasado, nuestro héroe podía matar a 3 orcos sin ayuda, lo que hizo que Hua Yeon le preguntara cómo era posible. Después de pensar un momento, el chico, que antes era cobarde, dijo que ciertos objetos le habían ayudado y los señaló. En las estanterías había un disolvente, un producto químico que podía diluir la pintura endurecida y que además era altamente inflamable. Estas ideas le parecieron muy interesantes a nuestro héroe, porque al instante se le ocurrió un plan de asesinato muy creativo. Al acercarse a las estanterías, pensó que podría usar el disolvente para quemar a los orcos hasta matarlos. Parecía que esa era la idea que se le había ocurrido la última vez. Al sacar una de las latas, el joven se preguntó si debía repetir los acontecimientos del pasado o encontrarle otro uso. Recibió otro mensaje que decía que sus acciones habían cambiado el futuro gracias al efecto mariposa. Después de discutir su plan con los cansados jugadores, acordaron que todos harían lo que Hua Yeon había dicho. Decidieron que, tras incapacitar a los orcos destruyendo sus tendones,
o articulaciones de las rodillas, nuestro héroe rociaría a los monstruos caídos con disolvente. Después, solo tendría que sacar un mechero del bolsillo y prender fuego a las criaturas, que arderían perfectamente tras sus manipulaciones. Cuando los chicos estuvieron de acuerdo en todo, el joven comenzó a recibir mensajes de que el efecto mariposa se había activado y que había cambiado el futuro. Así que solo podía adivinar si iba en la dirección correcta o si había elegido el camino equivocado. Se dio cuenta de que le concedían puntos extra cuando actuaba de forma diferente a como lo había hecho en el pasado, lo que le llevó a creer que estaba haciendo todo bien, pero no tenía claro por qué le concedían puntos. Se le concedió el logro Brave Newbie, que se otorgaba a los jugadores que completaban la casa sin utilizar puntos extra. Pero lo que más le interesaba al chico era que, como recompensa por ello, recibió la habilidad Armadura, que fortalecía el cuerpo del jugador y lo protegía. Antes de que pudiera comprender lo que había sucedido, una energía mágica comenzó a arremolinarse a su alrededor, envolviendo todo su cuerpo. Una extraña neblina verdosa parecía penetrar en su piel, llenándolo de una energía desconocida que le daba una sensación de fuerza interior. Hua Yeon examinó su cuerpo y no pudo entender lo que estaba sucediendo, ya que todos estos acontecimientos estaban ocultos a los ojos de los extraños, que lo miraban como si estuviera loco. Pero aquellos que habían retrocedido lo entendían todo y envidiaban a nuestro héroe, porque ellos también querían conseguir la armadura, y se preguntaban cómo había conseguido adquirir esta nueva habilidad. Al ver a sus envidiosos compañeros, el joven les preguntó si el hecho de haber adquirido una nueva habilidad era realmente un problema, ya que sus rostros ardían de ira. La chica dijo que, por supuesto, era un problema, porque había superado a todos los jugadores de Corea con esta habilidad. El chico, apretando los dientes con rabia, dijo que no podía creer que acabara de perder la oportunidad de dominar esta increíble habilidad. A partir de estas frases, Hua Yeon concluyó que la nueva habilidad no solo era genial, sino que él la había conseguido la última vez y la había perfeccionado al máximo. Ahora entendía que el futuro solo cambiaba cuando hacía algo nuevo, pero el efecto mariposa no se activaba cuando adquiría habilidades anteriores. Con estos descubrimientos, le resultó un poco más fácil comprender la nueva realidad, por lo que ahora le resultaba más fácil actuar. Boan observaba atentamente sus acciones. A veces no estaba claro si lo hacía porque admiraba a quien una vez le había ayudado, o si tenía sus propias razones. Mientras tanto, Hua Yeon se acercó a la grieta. Nadie entendía por qué lo hacía, pero el chico se quedó de pie y se quedó mirando el portal brillante. Resultó que estaba mirando una ventana del sistema que decía que justo delante de él estaba la entrada a la mazmorra de los goblins y los orcos. Tras examinar las características de esta mazmorra, nuestro héroe pensó que el llamado juego había sido creado con el objetivo de destruir a la raza humana. Cada mazmorra tenía un número determinado de monstruos, y tras un tiempo, estos comenzaban a salir y a destruir todo lo que encontraban a su alrededor. Ya había descubierto que cada oleada consistía en 10 goblins, que aparecían a intervalos de 10 minutos, saliendo por las puertas que estaban conectadas con la tierra. Solo había una forma de destruir estas puertas. Tenían que matar a todos los monstruos lo más rápido posible. El chico entendió que el número de monstruos en la mazmorra y el número de jugadores que podían entrar en ella se indicaban en la información, y que la dificultad afectaba a la rareza de las habilidades y los objetos que podían aparecer. Esta mazmorra no era rara, pero a pesar de ello, nuestro héroe tenía motivos para entrar en ella. Quería experimentar, ponerse a prueba como jugador y probar su habilidad con la armadura. Y como estaba en desventaja en cuanto a información, el joven necesitaba fuerza. Al final, se dio cuenta de que quería obtener poder real, y para ello necesitaba trabajar duro. Además de fortalecer el cuerpo, la armadura también le daba 15 puntos de bonificación. Los consiguió gracias al efecto mariposa. Hua Yeon decidió que lo correcto era invertir todo en su fuerza, porque le sería beneficioso en el futuro. Al acercarse al portal, nuestro héroe pensó en cómo había derrotado a un gran número de goblins, y conocía la debilidad de los orcos, por lo que debía estar preparado para peligros desconocidos. Al mirar al chico, Boan pensó que tal vez había conseguido algo en esta mazmorra en su vida pasada. Todos tenían curiosidad por ver cómo terminaría, así que siguieron a Hua Yeon y se encontraron en la mazmorra de los orcos y los goblins. La sensación era extraña. Al joven le parecía que estaba en el mismo mundo, pero todo en su interior le gritaba que estaba equivocado. Al mirar a su alrededor, los chicos no se dieron cuenta de que el peligro les acechaba literalmente en cada esquina. Su vigilancia no se había debilitado, pero aún así,
No se percataron de los goblins que les saltaron encima desde su emboscada. El ataque fue tan rápido e inesperado que Hua Yeon no tuvo tiempo de defenderse, por lo que el desagradable monstruo le hincó los dientes en el brazo, tratando de desgarrarle el tejido blando. Pero después de un par de segundos, el duende se dio cuenta de que no podía morder ni un solo trozo. El brazo humano era tan duro que parecía estar hecho de metal. Hua Yeon miró fijamente al monstruo, esperando a ver cómo reaccionaba al activar su armadura. Después de eso, comenzó a actuar, extendiendo la mano hacia el pequeño duende, con la intención de quitarse el parásito de encima. Pero entonces se le ocurrió otra idea, que le hizo apretar el cráneo de su oponente con tanta fuerza que éste gimió de dolor. Sí, el joven realmente tenía la fuerza suficiente para aplastar literalmente el cráneo de su enemigo. Después de eso, apareció una ventana de estado que mostraba una característica que dejaba claro que el nivel del héroe había aumentado. Habían pasado menos de 5 minutos desde que se convirtió en jugador y su fuerza ya había alcanzado los 16 puntos. Mientras permanecía allí, cubierto de la sangre de su oponente, examinando sus estadísticas, la chica lo miró con aprensión. Su voz temblaba cuando dijo que eso era simplemente imposible. El chico que estaba cerca tampoco podía creer que Hua Yeon hubiera aplastado el cráneo del duende con una sola mano. El único que se acercó a nuestro héroe fue Bo-An, quien le preguntó sinceramente cómo había logrado tal hazaña. Bo-An añadió que la habilidad de armadura era única en su género. Probablemente por eso el héroe era considerado el más fuerte entre los jugadores coreanos en su vida pasada. Parecía cierto, pero Hua Yeon no entendía a qué se refería este tipo, y por qué se metía con él en primer lugar. Cuando nuestro héroe se alejó lo suficiente, Bo-An le susurró en voz baja que le quitaría la habilidad que lo había hecho famoso. Nadie esperaba que el tranquilo Bo-An fuera capaz de atacar, y no cualquier ataque, sino uno cobarde por la espalda. La motosierra no pudo perforar el cuerpo de Hua Yeon, ya que éste recuperó el sentido a tiempo y activó su armadura. Es increíble lo que la gente está dispuesta a hacer para alcanzar sus objetivos. A pesar de que el cuerpo de su oponente era como una roca, Bo-An intentó perforarlo obstinadamente. Riendo, nuestro héroe dijo que, aunque no hubiera retrocedido, atacarlo era una muy mala decisión. Ahora era su turno de atacar, pero no cabía esperar piedad. Tocó la motosierra con la mano desnuda. Las chispas volaron por todas partes, pero su cuerpo estaba ileso, por lo que Hua Yeon comenzó a empujarla lejos de sí mismo. Era sorprendente que su cuerpo fuera capaz de hazañas tan colosales que no podían explicarse. Cuando finalmente logró arrebatarle la herramienta a Bo-An, este gritó de miedo, porque hasta el último momento no creyó que fuera posible. Después de eso, la mano de nuestro héroe alcanzó el cuello del hombre insolente, que había decidido que podía atacarlo como una rata vil. Resultó que este joven había logrado alcanzar el tercer nivel. Jadeó y preguntó cómo un enemigo que estaba un nivel por debajo de él podía causarle tanto daño. Pero en lugar de una respuesta, escuchó las palabras de que al final de la codicia se encuentra la destrucción. Esta verdad le fue revelada al chico en el campo de batalla, y la cicatriz se lo recordó. Ahora Hua Yeon comprendía que, dado que estos jugadores habían retrocedido a la tienda al mismo tiempo que él había despertado, no creían que pudieran dominar las habilidades que él tenía en su vida pasada. Pero ahora tenían absolutamente claro que eso era imposible, por lo que desconfiaban de aquel a quien consideraban un héroe y querían que se mantuviera alejado de ellos, a pesar de que recientemente habían estado ansiosos por correr hacia él. Centrando toda su atención en Bo-An, nuestro héroe apretó con fuerza su cuello, con los ojos ardientes de rabia, porque en su día había sacado literalmente a este hombre de las garras de la inutilidad. Ahora se arrepentía, así que hizo lo que creía correcto y liberó al mundo de un hombre que anteponía sus propios objetivos a todo lo demás. Incluso sintió un poco de tristeza al ver el cuerpo sin vida caer al suelo, porque Bo-An era un buen guerrero que podría haber sido útil en el futuro. Pero la vida le había enseñado que si perdonaba a sus enemigos, no recibiría gratitud, y las batallas le habían enseñado a ser cruel cuando era necesario. Si dejabas vivir a alguien que intentaba matarte, habría aún más balas volando en tu dirección. La bondad no se valoraba, solo la fuerza y la determinación podían salvarte la vida en la batalla. Volviéndose hacia los dos jugadores restantes, nuestro héroe dijo que ahora que el juego había comenzado, la ley ya no se aplicaba. Era muy consciente de que nunca debía dejar que las emociones se interpusieran cuando se enfrentaba a un enemigo que había amenazado su vida al menos una vez, por lo que aconsejó a los chicos que desaparecieran para sobrevivir. Este juego era extremadamente cruel.
Sobre el cadáver de un jugador aparecía una ventana de inventario para que los demás pudieran quedarse con los objetos del jugador caído. Lo peor era que los corazones de las personas se habían endurecido tanto por toda esta crueldad, que les resultaba increíblemente conveniente. En el inventario de Bo-An, encontró el collar del campeón Goblin, que añadía estadísticas de destreza y fuerza, y nuestro héroe lo cogió inmediatamente. Inmediatamente recibió un mensaje que decía que había cambiado el futuro, por lo que, en el pasado, este tipo no había actuado de forma imprudente y no había sido asesinado por él. Gracias al collar, el tipo obtuvo algunos puntos de bonificación, lo que equivalía a una mejora de nivel 2. Sentado junto al cadáver de Bo-An, uno de los jugadores preguntó por qué Hua Yeon le había puesto un collar de mal gusto alrededor del cuello. No había necesidad de responder a esta estúpida pregunta, porque un enorme orco corría hacia ellos con un rugido ensordecedor. Sus dientes se cerraron alrededor de la motosierra, por lo que nuestro héroe ni siquiera tuvo que idear un ataque sofisticado. Lo único que hizo fue levantar su arma para infligirle heridas mortales. Después de acabar con la criatura, el joven se dio cuenta de que, tras ponerse el collar, no notaba ningún cambio, por lo que no podía evaluar realmente los efectos del objeto. Al cabo de un rato, llegó el tan esperado mensaje de que todos los monstruos de la mazmorra habían sido asesinados y que el espacio en sí sería destruido en 3 minutos. Como se mencionó anteriormente, la única forma de destruir la puerta era entrar en ella y matar a todos los monstruos. Cuando las criaturas murieran, la grieta que se había creado en el espacio desaparecería sin dejar rastro. Ni siquiera los regresadores sabían qué les había ocurrido a aquellos que no habían logrado salir de la puerta antes de que desapareciera, ya que ninguna de las personas que permanecieron en la mazmorra, después de la desaparición, regresó. Parecía que las propias mazmorras contribuían a la muerte de los jugadores, ya que no había forma de saber si una persona había sido asesinada por uno de los jugadores o había muerto a manos de un monstruo. Un niño pequeño esperaba a nuestro héroe cerca del portal, mirándolo con miedo y luego al cadáver que yacía cerca. Era el mismo niño que había montado una rabieta a su padre por una llave inglesa. El niño dijo que quería irse con nuestro héroe. Hua Yeon se opuso rotundamente, porque no quería cuidar de ese niño y distraerse de matar monstruos, así que le ordenó que ni se le ocurriera pensarlo. Mientras tanto, sus estadísticas volvieron a aparecer y se emocionó al ver que su fuerza y agilidad habían aumentado unos cuantos puntos. A través de la ventana translúcida del sistema, podía ver a un niño decepcionado que no tenía intención de marcharse. Con el impulso del collar del campeón Goblin, la fuerza de nuestro héroe alcanzó los 28 puntos, lo que era superior a la de un jugador de nivel 9. Hua Yeon se molestó por la presencia del niño, así que le gritó, diciéndole que dejara de pedir que lo llevaran con ellos. A pesar de las lágrimas que rodaban por sus mejillas, el niño le recordó que habían viajado 10 años atrás en el tiempo, lo que significaba que ya tendría 20 años. Pero, incluso después de tanto tiempo, su vida seguía siendo la misma, por lo que quería convertirse en un verdadero héroe, al menos en esta vida. A continuación, añadió que le gustaría convertirse en la mano derecha de Hua Yeon, y estas palabras hicieron sonreír y reflexionar a nuestro héroe. El nombre de este joven era Kim Min-soo, y lo único que le interesaba a Hua Yeon era que había retrocedido en el tiempo y conocía el futuro de los próximos 10 años. Cuando el chico retrocedió en el tiempo, decidió aprovechar la oportunidad para cambiar su vida a mejor, y decidió que la vida como mejor amigo de un héroe coreano era prometedora. Esta decisión le pareció acertada a nuestro héroe, por lo que se llevó a Min-soo con él, pero se mantuvo alerta, porque entendía que en algún momento el chico podría cansarse de ser un mero asistente. En primer lugar, Hua Yeon dijo que necesitaba averiguar cómo el niño podría serle útil. Le pidió a Min-soo que le proporcionara información sobre 10 personas con las que interactuaría en el futuro. Quería saber sus nombres, sus caras y sus niveles. Advirtiéndole que si el chico hacía alguna tontería, moriría, nuestro héroe lo dejó ir para que pudiera llevar a cabo la tarea. Los chicos intercambiaron números de teléfono para que Min-soo pudiera llamarle en cuanto terminara el trabajo. Esto hizo tan feliz al chico, que salió corriendo con una sonrisa para hacer lo que le habían dicho. Sonriendo al niño, Hua Yeon pensó que había encontrado un compañero muy interesante. Habían pasado 3 días desde la regresión de los jugadores de todo el mundo. Al principio, intentaron ocultar el hecho de que habían regresado al pasado. Había muchas razones para ello. En primer lugar, no querían que los tomaran por locos, ya que todas estas noticias eran demasiado increíbles para la gente corriente. Además, los regresados querían vivir una vida diferente a la anterior.
por lo que no querían compartir información con los demás. Cada uno de ellos pensaba que la regresión era su oportunidad de cambiar sus vidas, como el protagonista de un libro al que se le daba una segunda oportunidad. Sin embargo, el hecho de que todos los jugadores hubieran regresado hacía muy difícil convertirse en el protagonista, porque todos los medios de comunicación estaban inundados de historias sobre el llamado juego. En todas partes, incluso en las plataformas online, había historias sobre cómo la gente y los militares habían caído en la trampa del juego. Había noticias de que el mercado de valores estaba sumido en el caos, y se advertía a la gente que tuviera cuidado con los estafadores que se hacían pasar por regresores que predecían el futuro. Mientras tanto, nuestro héroe se sentó en su apartamento y pensó en qué hacer a continuación. Con todos los conocimientos que había adquirido y lo que aún le faltaba, el presentador de noticias de la televisión dijo que, debido al cataclismo, el mundo estaba lleno de jugadores regresados. Para hacer frente a esto, invitó al director de la rama Asia-Pacífico de la Asociación de Jugadores. Se le pidió que explicara el fenómeno de que la gente comenzara a despertar como jugadores, y el invitado dijo que ahora había quienes los protegerían de los monstruos y harían que el mundo fuera más seguro. Según él, podían llevar una vida normal bajo la protección de los jugadores que se habían vuelto más fuertes, por lo que no había nada de qué preocuparse, excepto por los estafadores que exigían dinero a cambio de información. Pero aún así, Huayona, al igual que el presentador del programa, estaba interesado en lo que sucedió dentro de la última mazmorra y cómo los jugadores retrocedieron. El caballero dijo que el retroceso de los jugadores comenzó 3 horas después de que los 21 jugadores entraran en la mazmorra. El presentador creía que la mazmorra final podría ser el final del juego, pero averiguarían qué había sucedido exactamente allí después de la pausa. Todo parecía tan extraño que Hwayon se preguntó si esta vez sería capaz de convertirse en el jugador más fuerte de Corea. Al escuchar su historia, el chico finalmente entendió por qué los jugadores de la ferretería lo llamaban con ese apodo infantil, héroe. El hecho de que hubiera puesto película en las ventanas había desencadenado una notificación sobre un cambio en el futuro. Al parecer, en el pasado, no se le había ocurrido preparar las ventanas para el invierno. Le dieron puntos extra por casi todo lo que hacía, incluso por beber agua y sentarse en el sofá. Parecía que en su vida pasada no había podido llegar a casa, por eso sentía mucha curiosidad por saber cómo había conseguido convertirse en el jugador más fuerte de Corea y entrar en la mazmorra final. No era solo curiosidad, sino también expectación. Incluso de niño, comprendía que los débiles siempre se rinden ante los fuertes, y esto le llevó a darse cuenta de que tenía que hacerse lo más fuerte posible. En ese momento, eligió el dinero como fuente de su fuerza, y más tarde, vendió su vida a innumerables guerras. Pero incluso en un mundo en el que no existía el concepto de persona mejor, fue capaz de convertirse en una, y ahora se le había presentado esta oportunidad. Su atención se centró en los gritos que provenían de la televisión. Parecía ser una retransmisión en directo del evento. El reportero señaló emocionado 3 estatuas, diciendo que eran las encarnaciones de los jugadores Lee Hwa-young, Park Moo-sun y Choi Chul-sun. A nuestro héroe se le cayó la mandíbula de la sorpresa. Nunca hubiera imaginado que se erigiría una estatua en su honor, y ahora su inauguración se estaba retransmitiendo incluso por televisión. Miró a su doble de piedra y no podía creer que esto estuviera sucediendo realmente. Estas estatuas se hicieron solo 3 días después de la regresión de todos los jugadores. Al parecer, nuestro héroe fue realmente increíble en su vida pasada. Cuando era mercenario, aunque el más caro, se le consideraba prescindible, pero ahora se estaba creando literalmente un culto en torno a su personalidad. El periodista creía que aquellos cuyas estatuas estaban detrás de él debían saber lo que había sucedido dentro de la última mazmorra, pero se equivocaba. Según el periodista, los 3 héroes estaban ahora escondidos, y algunos especulaban que podrían haber desaparecido sin dejar rastro, o tal vez simplemente no querían llamar la atención, porque ahora que habían vuelto al presente, solo ellos conocían la ubicación de objetos y habilidades únicos y legendarios. El presentador de noticias dijo que había oído que la Asociación Mundial de Jugadores había emitido un nuevo decreto. Su invitado confirmó estas palabras, diciendo que los jugadores que entraran en la mazmorra final en sus vidas pasadas serían perdonados por todos sus crímenes. Esta noticia alarmó al presentador, que incluso volvió a preguntar si el hombre estaba seguro de que este decreto era necesario. El hombre explicó que los jugadores de diferentes países aún tenían que seguir las leyes de sus respectivos estados, pero que ahora se había añadido otra disposición a la ley.
Nuestro héroe nunca supo el motivo, porque estaba tan cansado de esta charla vacía que simplemente apagó la televisión. Aprendió dos cosas interesantes de las noticias. Primero, que mucha gente lo estaba persiguiendo, y segundo, que podía golpear a la gente legalmente. Ocultando su rostro con una máscara negra y una capucha, nuestro héroe se adentró en la ciudad para explorar la situación. Nunca había estado en la plaza Gwanghwamun, por lo que ir allí significaba cambiar el futuro. Y para confirmarlo, cada paso que daba aparecían notificaciones del sistema. Al chico le gustaba ver cómo sus estadísticas crecían rápidamente. Gracias a su mayor agilidad, corría por las calles de la ciudad como un elegante animal salvaje. La mayoría de las reglas no se aplicaban al joven, porque estaba ganando puntos a una velocidad completamente diferente a la de los demás jugadores. Saltaba por los tejados con tanta agilidad, como si hubiera practicado parkour toda su vida. A pesar de que nunca antes había tenido que moverse así, ahora podía saltar fácilmente a la cima de un edificio de varios pisos y luego saltar hacia abajo sin mucho esfuerzo. Hua Yeon se sentía como un personaje de una película de superhéroes, porque sus poderes eran muy similares a los de los protagonistas. La comprensión de su propio poder hizo que sus ojos brillaran intensamente, y sentía curiosidad por ver cómo terminaría todo. Perdido entre la multitud, el joven examinó cuidadosamente 3 estatuas, una de las cuales era su encarnación. Mirar su yo de piedra era algo muy surrealista e increíble. El chico también se dio cuenta de que tenía el apodo de Sombra de la Muerte. Simplemente no podía creer que eso fuera posible. Hacía solo un par de días, era un chico normal y corriente, y ahora su estatua se erigía en medio de una enorme plaza, con gente haciéndose fotos junto a ella. Si la entrada a la última mazmorra era tan significativa, se podía concluir que, tarde o temprano, Hua Yeon sería reconocido, y él no quería llamar la atención innecesariamente. En ese momento, solo le interesaba la información sobre el pasado, porque los jugadores que habían retrocedido querrían respuestas de él, pensando que las tenía, sin saber que no recordaba el pasado. Tampoco sabían nada sobre la aparición de un nuevo poder que no existía en sus vidas pasadas. En cualquier caso, Hua Yeon se convirtió en el objetivo de jugadores cegados por la codicia. Ya se había encontrado con uno de esos jugadores, pero no se podía decir que hubiera disfrutado especialmente del encuentro. Al darse cuenta de que algunos de los jugadores de la plaza iban armados, nuestro héroe pensó que probablemente se trataba de una forma de llamar la atención, ya que ahora habían ganado fama y estatus de héroes. Pero él entendía que si se quitaba la máscara, ese lugar se convertiría en un baño de sangre, porque todos querrían respuestas. Hua Yeon no estaba interesado en esos jugadores, sino en aquellos cuyas estatuas eran veneradas. Después de todo, era poco probable que la gente común supiera ningún dato útil sobre él, pero aquellos que lucharon junto a él podrían contarle algo interesante. En la base de una de las estatuas de los guerreros, había una pomposa inscripción que decía que habían venido aquí para salvar a la humanidad. En el pedestal de la segunda estatua había unas palabras que decían que entrarían en la mazmorra para acabar con este juego de una vez por todas. Pero debajo de su estatua no había palabras bonitas, solo el apodo Sombra de la Muerte, como si eso lo dijera todo. Le gustaba que su nombre fuera tan aterrador. Le parecía grandioso y muy significativo. Pero de repente ocurrió algo inesperado. Alguien se atrevió a atacar su copia de piedra y le arrancó la cabeza. Era un hombre extraño, con los ojos rojos brillantes y una sonrisa siniestra en el rostro. El hombre se detuvo justo delante de nuestro héroe, como si supiera exactamente quién estaba delante de él. Paralizado en el sitio, invocó la pantalla azul y escondió su arma en su inventario. Hua Yeon observó atentamente cada uno de sus movimientos, tratando de predecir qué haría a continuación. Pero era extremadamente difícil entender a este hombre. Cabe destacar que los ojos de nuestro héroe eran del mismo color que los de aquellos que lo miraban fijamente. Los dos hombres se quedaron frente a la estatua destruida y no se movieron, como si cada uno de ellos estuviera esperando a que su oponente hiciera un movimiento. El misterioso desconocido saltó y corrió rápidamente, con movimientos y velocidad que recordaban a los de Hua Yeon, cuando se dio cuenta de lo que era capaz de hacer. Ahora que la agilidad de Hua Yeon superaba los 50 puntos, controlar su velocidad no era tan fácil. Pero aún así decidió alcanzar al vándalo, porque la destrucción de su estatua no podía quedar impune. Los chicos huyeron de la plaza principal, y ahora se encontraban en unos patios, donde era un poco más difícil moverse. Sin embargo, Hua Yeon logró atrapar al fugitivo, agarrándolo por el cuello y tirando de él hacia sí. Cuando finalmente se detuvo y dejó de resistirse,
Nuestro héroe le preguntó si se conocían de una vida pasada. El chico comenzó a respirar más rápido, lo que indicaba que Hua Yeon había dado en el clavo, y sus ojos se iluminaron con astucia cuando le preguntó por qué había empezado a correr tan rápido. El desconocido invocó una pantalla azul y quiso sacar un arma de su inventario, pero nuestro héroe no era tonto y rápidamente detuvo este intento. Después de eso, su mano se sumergió rápidamente en el inventario y sacó el arma del desconocido, pensando que podría ser útil. Ahora que el tipo estaba armado, le preguntó con más descaro al fugitivo para quién trabajaba. Estaba claro que este hombre pertenecía a algún tipo de gremio, porque era simplemente imposible obtener armas raras como lobo solitario. Hua Yeon le preguntó al tipo si había visto la entrevista con el director de la Asociación Mundial de Jugadores, y cuando éste asintió, le preguntó si recordaba lo que se había dicho allí. Apretando aún más los dedos alrededor del cuello del pobre hombre, el joven le dijo que le daría 10 segundos para responder a sus preguntas. Lo primero que quería saber era quién era el chico y de dónde venía. El chico asustado dijo que se llamaba Kim Chang y que era del gremio general. Tras varios golpes, se rindió y se supo que Lee Hua Yeon había calificado la operación como un esfuerzo conjunto del gremio, que consistía en apoderarse de todas las habilidades y objetos que poseía nuestro héroe. Entonces Hua Yeon preguntó qué iban a hacer primero, y el chico respondió con voz temblorosa que en 3 días se reunirían en la puerta de la mazmorra de los hombres lobo. Según el chico, era allí donde Hua Yeon había adquirido en el pasado la rara habilidad del sigilo. El villano capturado no entendía por qué el chico le preguntaba algo que ya sabía, ya que no sabía de dónde había obtenido el gremio esa información. Además, nuestro héroe estaba interesado en saber cómo iban a robarle todas sus habilidades, y se enteró de que 100 jugadores en plena preparación para el combate lo estarían esperando en la mazmorra. Luchar solo contra tantos jugadores regresados claramente no sería fácil, eso no era ningún secreto ni misterio. El día no había terminado cuando apareció Kim Min-soo. El chico afirmó que el villano capturado estaba mintiendo, pero Hua Yeon insistió en escucharlo antes de tomar una decisión. Min-soo también creía que los don nadie del gremio común pretendían quitarle el método a Hua Yeon. Sonriendo, el chico se dio cuenta de que uno de los dos le estaba mintiendo. Solo quedaba averiguar quién era escuchando a ambos y comparando su información. Kim Chang comenzó a insistir en que todo sucedería al día siguiente, porque era entonces cuando se abriría la mazmorra de los hombres lobo. Así que se abalanzó sobre Min-soo, acusándolo de ser el mentiroso entre ellos. Estos gritos y charlas vacías, que poco a poco se convirtieron en insultos, molestaron mucho a nuestro héroe. Decidió poner fin a este circo con un gesto de la mano. Levantando a ambos chicos del suelo, nuestro héroe les dijo que ambos tenían que demostrarles su caso, y que él escucharía a ambos y luego tomaría una decisión. El más joven fue el primero en actuar, sacando su teléfono del bolsillo y entregándoselo a Hua Yeon para mostrarle la información que había recopilado. Había un mensaje en el que se expresaban opiniones sobre si Hua Yeon aparecería en la mazmorra el 7 de enero, es decir, mañana. El chico dijo que la mazmorra de los hombres lobo había aparecido en los primeros días del juego, y que era difícil para los principiantes matar a esos monstruos porque su velocidad de ataque era mucho mayor que la de los goblins. Además, se reunían en manadas, por lo que nadie podía derrotarlos. Por eso esta mazmorra era muy conocida entre los jugadores. Estos monstruos no dejaban piedras sin remover en las ciudades más cercanas. Se supo que, al principio del juego, las mazmorras y las puertas atraían mucha atención debido a lo absurdo e irreal de lo que estaba sucediendo. Pero más tarde la novedad dio paso a la rutina. A medida que aparecían nuevas entradas, la policía acordonaba la zona para que la gente común no se interpusiera. Y la vida volvía a la normalidad cuando los jugadores se despertaban y se acostumbraban al juego. Pero las puertas de la mazmorra de los hombres lobo eran de otro nivel. Los monstruos salieron corriendo de ellas y destruyeron sin piedad las ciudades más cercanas cuando el juego acababa de empezar, y nadie estaba preparado para algo así. La gente esperaba que algún valiente se presentara y conquistara esta mazmorra. Según el niño, fue Hua Yeon quien lo había hecho en el pasado. Nuestro héroe miró a Kim Chang-bae y le preguntó si el chico decía la verdad. El chico estaba confundido y claramente no sabía qué decir. Entonces Hua Yeon decidió hacerle una última pregunta. Quería saber quién le había ordenado al niño destruir su estatua. Para no revelar quién estaba involucrado, el niño dio un paso desesperado, metió la mano en su inventario y sacó algo que nadie esperaba ver. Con un solo golpe del afilado objeto, Chang-bae se quitó la vida. Nuestro héroe se alejó de él y murmuró sorprendido que claramente no lo había matado en su vida pasada.
Acercándose a Min-Su, el chico dijo fríamente que necesitaba saber más sobre esa mazmorra. El chico le preguntó por qué necesitaba información que él ya conocía mejor que todos ellos. Mirando seriamente al niño, nuestro héroe dijo que él era el único que no había retrocedido, y ahí terminó el interrogatorio. Estas palabras confundieron al chico, porque no podía creer que tal cosa fuera posible. Aclarando la garganta, Min-Su dijo que la mazmorra era de nivel 5, por lo que le interesaba saber en qué nivel estaba Hwa-Yeon, ya que si era inferior sería imposible entrar. Esta noticia no le gustó nada a nuestro héroe, porque ni siquiera podía imaginar alcanzar el 5.º nivel. No se esforzaba por alcanzar un nivel más alto, porque eso significaba poco para él. Sus habilidades ya eran bastante buenas y sus logros potenciaban su efecto. Después de calcular sus puntos según el esquema estándar, quedó claro que sus habilidades estaban dentro del rango de un jugador de nivel 80, pero Min-Su pensaba de otra manera. En su opinión, sería extremadamente difícil matar a los hombres lobo con su nivel actual de habilidad, y, además, los demás jugadores no se quedarían de brazos cruzados. Así que no había duda de que el nivel podía ser un problema y un obstáculo grave. Esto significaba que tenía que averiguar cómo subir de nivel en poco tiempo. Min-Su informó de que, por el momento, solo estaban abiertas las puertas de los orcos y los goblins. Esta información interesó a nuestro héroe, pero el chico creía que los orcos y goblins normales no tenían ningún interés para un jugador como él. Hwa-Yeon dijo lo más inesperado que se podía imaginar. Creía que no se debía perder la oportunidad de conocer a monstruos tan adorables. Además, tenía una armadura que fortalecía y fortificaba el cuerpo del jugador, y su durabilidad era proporcional a la característica de fuerza. El chico sintió curiosidad por saber si alguien en su vida pasada había perforado alguna vez su armadura, porque parecía simplemente imposible. Su compañero no tenía esa información, porque rara vez iban juntos en su vida pasada. Solo reveló que el estatus de sombra de la muerte se le había otorgado precisamente por la armadura. Tan pronto como atravesaron el pasadizo, los orcos y los goblins se animaron de inmediato, sintiendo que su presa se acercaba a ellos. Al aumentar su estadística de fuerza, Hwa-Yeon no solo aumentó su fuerza física, sino también la durabilidad de la armadura en sí, por lo que ahora no tenía miedo de luchar. Activando su poder, se abalanzó sobre los pequeños monstruos verdes que querían devorarlo a él y a su compañero. Todas sus acciones dieron lugar a notificaciones de que había logrado cambiar el futuro. Nuestro héroe comprendió que poseía tal fuerza y agilidad que sus enemigos no tenían ninguna posibilidad contra él. Recientemente leyó en internet sobre un objeto llamado piedra de habilidad que, si se tragaba, otorgaba una nueva habilidad. Min-Su se sorprendió al oír esto, porque incluso aquellos que no eran jugadores conocían estas piedras, por lo que ahora el chico estaba seguro de que el jefe no había retrocedido como el resto. Sin embargo, para alguien que no había retrocedido, Hwa-Yeon era demasiado fuerte, por lo que se podría pensar que estaba mintiendo. El chico estaba tan absorto en sus pensamientos que solo el grito del jefe exigiendo una respuesta lo sacó de su ensimismamiento. Resultó que la piedra de habilidad era, literalmente, una piedra que contenía una determinada habilidad y se podía encontrar cerca del corazón del monstruo. El color del brillo del artefacto indicaba la clase de la habilidad que contenía. El blanco era común, el morado era raro, el amarillo era único y el rojo era legendario. Había rumores de que la habilidad de sigilo se podía encontrar en la mazmorra de los hombres lobo y que su piedra debía brillar en color púrpura. Pero nuestro héroe estaba más interesado en lo que significaba la clase de habilidad. Las clases le mostraban al chico cuántas copias de cada habilidad existían. Las habilidades raras y de nivel inferior tenían más copias, mientras que las habilidades únicas y legendarias eran extremadamente raras. Por ejemplo, había varias piedras con sigilo en el mundo, por lo que, aunque consiguiera una, alguien más en el mundo ya poseería la misma habilidad. No era difícil adivinar que solo había una piedra de la clase legendaria y única, y Min-Su confirmó esta suposición. Ahora el joven quería saber cómo estaban las cosas con las habilidades únicas y legendarias, qué poderes otorgaban y qué las hacía tan valiosas. Pero el chico estaba perdido y no podía decir nada, y quedó claro que no sabía nada sobre ellas. Mientras Min-Su intentaba encontrar alguna explicación, nuestro héroe observó las características de su singular habilidad del efecto mariposa. Al darse cuenta de que no obtendría ninguna información útil del chico, Hwa-Yeon dijo que podía olvidarse de su pregunta. Así que siguieron adelante, porque aún tenían que resolver el problema de cómo llegar al 5.º nivel en un tiempo récord. Cuando finalmente resolvieron este problema,
Min-Su preguntó cuál era su plan para seguir adelante. El héroe dijo que él mismo haría la mayor parte del trabajo y que el chico debía ir entre la multitud y averiguar qué iban a hacer. Si era algo interesante, debía informar inmediatamente. Min-Su se tomaba su trabajo muy en serio, así que sus ojos se iluminaron y decidió que haría todo lo posible para ser útil. Al mirar a este chico, Hwa-yeon no pudo evitar darse cuenta de que irradiaba lealtad y devoción. Al ver cuánta gente se estaba reuniendo en la plaza, quedó claro que allí era donde aparecería la puerta de la mazmorra de los hombres lobo, por lo que Jeon-bae no le estaba mintiendo. Hwa-yeon decidió que lo primero que haría sería entrar por la puerta tan pronto como apareciera. Tenía que darse prisa, porque solo 5 personas podían entrar en la mazmorra. Si su plan fallaba, la gente mataría a los hombres lobo y se quedaría con la piedra, dejándolos sin nada. Miró su reloj y se dio cuenta de que solo quedaban 7 minutos para que comenzara el caos. Escuchando con atención, pudo oír fragmentos de conversaciones sobre cómo Hwa-yeon había obtenido el sigilo en esta misma mazmorra. Un hombre rubio gritó que hoy era el día en que el gremio finalmente saldría adelante, utilizando a Hwa-yeon, creyendo que dejarían una huella más grande en la historia que él. Las personas que escucharon este monólogo estaban simplemente encantadas. También creían que podrían lograr algo más grande en la nueva realidad. Al ver que empezaban a buscarlo, nuestro héroe sonrió y pensó que se había asegurado de que no lo lograran, así que esperó tranquilamente a que apareciera la puerta. Las personas que esperaban comenzaron una cuenta atrás. Quedaban 10 segundos para que apareciera la tan esperada mazmorra. Y entonces ocurrió lo que todos habían estado esperando durante tanto tiempo. La puerta apareció con una explosión que casi derribó a las personas cercanas con la onda expansiva. En lugar de asustarse, la gente comenzó a aplaudir y a decir que era hora de hacer historia y que los hombres lobo eran débiles en comparación con ellos, los regresores. Cuando oyeron a alguien corriendo rápidamente detrás de ellos, con la intención de saltarse la fila, giraron la cabeza sorprendidos para mirar a ese temerario insolente. Finalmente, quedó claro que era Hwa-yeon quien estaba frente a ellos, y todos se prepararon para la batalla, mientras que algunos decidieron que debían ponerse en contacto con el cuartel general inmediatamente. Nuestro héroe comprendió que estas personas pensaban que estaban al mismo nivel que él, porque habían pasado 5 días desde la regresión de todos los jugadores, pero su fuerza desafiaba la lógica, por lo que estaban equivocados. Al darse cuenta de lo ágil y fuerte que era el chico, los demás jugadores se sintieron confundidos, porque no esperaban ver tal poder en un recién llegado. Lo persiguieron con todas sus fuerzas, pero no pudieron impedir que atravesara el pasadizo, por lo que todos sus esfuerzos fueron en vano. En algún momento, el pasadizo se bloqueó, tras lo cual apareció una notificación indicando que se había alcanzado el límite de jugadores y que era imposible seguir entrando. Min-Su se sorprendió de lo bien que su jefe había planeado cada una de sus acciones y, finalmente, había conseguido lo que quería. Al encontrarse solos con Lee Hwa-yeon, los jugadores comenzaron a darse cuenta poco a poco de que no era él quien estaba encerrado con ellos, sino ellos con él, y el miedo se apoderó gradualmente de ellos. Nuestro héroe decidió que el hecho de estar tratando con personas que habían retrocedido era bastante conveniente, porque no tendría que explicar quién era. Recobrando el sentido común, los chicos comenzaron a actuar y a prepararse para un ataque, porque entendieron que su capacidad para conseguir lo que querían dependía de ello. Todos comenzaron a abrir su inventario para materializar armas a partir de él. Sacando largos látigos, los jugadores corrieron hacia Hwa-yeon. No estaba claro si querían golpearlo o simplemente neutralizarlo atándolo con cuerdas. Pero incluso el látigo del líder de los goblins, que se suponía que debía inmovilizar su cuerpo, era impotente contra la armadura de Hwa-yeon. Sin embargo, aunque los chicos aún no se habían dado cuenta de esto y pensaban que tenían la ventaja, nada era como ellos creían. Al ver que uno de los miembros del grupo empezaba a sacar algo que parecía redes, nuestro héroe lo entendió todo. Esos cobardes sabían de antemano que no podían con él, así que decidieron atarlo, sabiendo que sus golpes no tendrían ningún efecto. Sonriendo, Hwa-yeon no pudo evitar reconocer que el plan era bastante bueno. Se habían esforzado mucho para derrotarlo. Era incluso un poco triste que no lo hubieran conseguido. Era cómico que aquellos que querían capturar a nuestro héroe acabaran siendo capturados ellos mismos, atrapados en las redes que habían preparado para él. Mientras el chico se ocupaba de sus envidiosos detractores, los hombres lobo comenzaron a acercarse a ellos. Los monstruos se acercaban en manada, caminando lentamente, pero sus ojos ardían con tal malicia que te helaba la sangre.
Al ver la saliva que goteaba de sus bocas, decidió que ese comportamiento era normal en criaturas como ellas. Mirando hacia atrás, Hua Yeon preguntó a sus cautivos si querían ser un bocado fácil para los hombres lobo, y estos comenzaron a suplicarle piedad con lástima. Cuando dijeron que solo seguían órdenes, nuestro héroe entrecerró los ojos y preguntó quién era la persona que les había obligado a hacerlo. Sin embargo, su interrogatorio se vio interrumpido cuando los hombres lobos se acercaron, mostrando los dientes con furia. En algún momento, sus pasos cautelosos se convirtieron en una carrera rápida, tras lo cual se abalanzaron directamente sobre las personas. Esto era de esperar, pero nuestro héroe todavía estaba un poco confundido y no comprendió de inmediato lo rápido que tenía que actuar y tomar decisiones. Los cautivos se dieron cuenta de que Hua Yeon estaba atrapado. Los hombres lobo lo habían capturado, y ahora estaban condenados a ver cómo lo hacían pedazos. Estaba claro que, después de que las criaturas acabaran con él, ellos serían los siguientes. Los chicos no podían soportar ver cómo los monstruos se abalanzaban con avidez sobre su presa, y los miraban con sus ojos rojos y brillantes. En algún momento, los animales comenzaron a comportarse de forma extraña, moviendo nerviosamente la cola y temblando. De repente, una fuerza desconocida dispersó a los hombres lobo, que salieron volando, sangrando y gimiendo lastimosamente. Hua Yeon finalmente había decidido mostrar su fuerza. Estos lobos no podían imaginar que su presa tuviera una armadura que les impidiera morder su cuerpo, mientras que ellos eran completamente vulnerables ante él. Los que observaban de cerca esta batalla se quedaron atónitos, incapaces de comprender cómo era posible y por qué el joven había sobrevivido. En ese momento, nuestro héroe recordó una información muy importante que ahora le resultaba útil. Los hocicos de los lobos eran alargados, como los de los perros. De hecho, los lobos y los perros eran similares en muchos aspectos. Si agarras a un perro por el hocico y le cierras las mandíbulas, pensará que eres más fuerte. Aprendió esto hace unos años en una misión para localizar a unos contrabandistas, en la que fue mordido por un perro guardián. El joven hizo lo correcto. Agarró al perro con una mano y lo miró directamente a los ojos. El animal no volvió a intentar atacar. Ahora se le ocurrió la idea de probar esta técnica con los lobos, ya que, en esencia, no son más que perros más grandes